En esta oportunidad aplicaremos el editor de Peraltes con un ejemplo. Ahí tenemos el diseño de una carretera vista en planta y vista en perfil. Tenemos el alineamiento horizontal y lo que queremos es graficar el diagrama de Peraltes. Vamos a seleccionar el alineamiento, vamos a superelevación, a calcular superelevación, elegimos la primera opción, siguiente, ahí vamos a cambiar a 365 el ancho de la plataforma, menos 2.5 la pendiente, ahí está bien, la berma, ahí menos 2.5 la pendiente, siguiente, vamos a indicarle un peralte máximo de 8 y bajo la norma hasta 2011. Ya tenemos con esto generado el diagrama de Peraltes para este alineamiento. Ahí podemos observar, ¿no? Lo primero que vamos a hacer es exportar estos datos a una planilla de Excel. ¿Ya? Se puede exportar y lo vamos a guardar con el mismo nombre en el escritorio. Ahora nos vamos a dirigir a visualizar el diagrama de Peraltes y podemos observar que está totalmente desconfigurado, que no está sincronizado con lo que es las curvas y las longitudes de transición. Esto se debe a que se tiene datos que no cumplen la norma hasta 2011 y Civil lo que hace es cruzar esta información. Si tenemos malos datos, entonces no tenemos un buen gráfico, ¿no? O un buen diagrama de Peraltes. Para esto vamos a editar mediante el diagrama de Peraltes. Necesitamos los datos del alineamiento, seleccionamos el alineamiento, nos vamos a geometría o editor de geometría, ahí vamos a los datos del alineamiento. Ahí seleccionamos un clic derecho y vamos a copiar todo. Vamos a cerrarlo, vamos a abrir el editor de Peraltes. En la parte superior de la hoja datos pegamos y ahí tenemos los datos del alineamiento horizontal. Vamos a aplicar el editor, primero vamos a depurar y configurar los datos que necesitamos. Ahí tenemos los datos para generar el diagrama de Peraltes. Lo que vamos a hacer ahora es generar los Peraltes. Vamos a asignar Peraltes. Ahí indicamos el peralte máximo 8, el bombeo o la pendiente 2.5 y la velocidad 50 km/h. Y nos genera los Peraltes con esos parámetros bajo la norma hasta 2011. Sin embargo, nosotros podemos modificar estos Peraltes bajo la norma para cada curva, ¿sí? Podemos modificar los Peraltes para cada norma. Bien, una vez que tenemos ahí, vamos ya a generar los Peraltes. Ahí nos dice la pendiente o bombeo, aceptar, y ya tenemos los Peraltes modificados, generados por el editor. Lo que vamos a hacer es copiar y pegarlo o reemplazarlo en la planilla que nos ha generado el Civil 3D. Vamos a borrar la información, los datos generados por Civil. Nos vamos a el editor, vamos a copiar los datos que hemos generado con el editor y lo vamos a pegar en la planilla generada por el Civil y lo guardamos. Luego cerramos nuestra planilla o editor, ¿sí? Y vamos a reemplazar esta información. Como vamos aquí al diagrama de Peraltes, un clic derecho, Open Tabulador, y vamos a importar la planilla que hemos modificado. Aceptar todos los datos, sí, y se da. Para actualizar presionamos RE, que es regenerar, y podemos observar ya nuestro diagrama de Peraltes totalmente configurado, incluso con las longitudes de espirales
longitud de curva, tal como indica, ¿no? Como tiene que ser. Aquí algo importante, aquí tenemos un sector donde existe dos espirales. Vamos a, en este caso, como no tenemos una tangente entre ambos, sería importante realizar un cruce, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a realizar un cruce. Nos vamos al editor, que ya tenemos la información, nos vamos a datos y le vamos a indicar que nos realice los cruces en sectores donde existen espirales. En este caso, a ver, por ejemplo, estamos hablando de este sector. Aquí existe una espiral de curva y contracurva, entonces para no estar generando el diagrama de esta manera y nos realice un cruce que va a ser mejor en la forma de maniobrar, vamos a realizar, simplemente nos vamos al editor de peraltes, vamos a cruces, ¿sí? Cruce en espirales, continuidad, y ahí tenemos los cruces, dos cruces y una continuidad. La otra continuidad se refiere en este sector, por ejemplo, aquí tenemos una curva de color rojo y aquí tenemos otra curva, y estas son dos espirales pero continuas, ¿sí? Entonces no podemos considerar como una tangente, sino una curva continua. Entonces vamos a visualizar y vamos a generar nuevamente el diagrama con estas modificaciones, y vamos a nuevamente modificar. Tenemos ya la planilla que vamos a modificar. Este es un archivo separado por coma, y vamos a copiar los nuevos datos generados, ¿no? Fácil de modificar. Lo pegamos y lo guardamos. También lo guardamos, ¿sí? Y vamos a volver a importar esta información, y nos vamos a este punto y visualizar el cambio que va a realizar. Bien, vamos ahí a hablar, vamos nuevamente a insertar ya los nuevos datos del archivo que hemos modificado, y aceptar y aceptar. Ya tenemos. Ahora vamos a regenerar el PDE, enter, y podemos observar, ¿no?, el cambio que está realizando. Esto es cuando existen poco espacio entre curvas, ¿no? Entonces ya un cambio de cruce de esta manera, ¿no? Entonces, y en este sector estaba, ahora es continuo, ¿no? Continua la curva. Entonces, esa es una de las aplicaciones que tiene el editor de peraltes.